Vamos a ir al Salmo 122, versículo 9. Mire lo que dice ese texto. Literalmente, hermanos, nos revela lo que debemos de sentir por la iglesia. Lo que Dios quiere que tengamos nosotros por la casa de Dios, que es la iglesia. Vamos a meditar en ese texto, solamente en ese texto. Y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por amor a la casa de Yahvé, Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Quédese con ese texto en su pensamiento. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Póngase cómodo, por favor. Andaba yo meditando sobre qué predicar, porque es una tarea y una responsabilidad para nosotros los pastores cada semana. Sobre todo nosotros los pastores que estamos predicando cada semana, ya llegando el fin de semana, jueves, viernes, uno, hermanos, ya mentalmente, ya uno empieza a meditar. Y eso es un trabajo de cada semana. Ya uno empieza a prepararse, a pensar, a meditar, a pedirle a Dios: Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a compartir? Y no es porque no tengamos material para predicar. La Biblia tiene 1189 capítulos, más de 32,000 versículos, de Génesis hasta Apocalipsis. Hay tanto para predicar. Pero no es lo que uno quiera predicar a voluntad, es lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos, y Él va poniendo la palabra en nuestra conciencia, va depositando sus pensamientos en nosotros, hermanos, y ahí es donde nace cada predicación. Y bendito sea Dios, que Dios ha sido bueno, ha sido fiel, que cada semana siempre pone algo en mi espíritu para predicar. Y andaba yo pensando precisamente en el amor que debemos de tener por la iglesia. Por ello la predicación de esta tarde se va a llamar Amor por la casa de Dios. Amor por la casa de Dios. Este salmo, el 122, está lleno de revelación acerca de la iglesia. Tiene mucha revelación de la iglesia. Nos presenta la iglesia, la realidad de la iglesia, a través de muchas figuras, y habla de muchos aspectos que tienen su cumplimiento en la iglesia como casa de Dios. El contexto presenta a la iglesia como una ciudad, y a mí en lo personal, la figura de la iglesia como una ciudad es la figura que más me gusta. Es la figura que más me encanta. Cómo Dios presenta en las Escrituras a la iglesia en forma de una ciudad. Mire el versículo 2 de ese mismo salmo, cómo presenta a la iglesia. Ahí se presenta la iglesia. Dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Pero en el versículo anterior, mire, hablando de Jerusalén, se le llama casa de Jehová. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová, de Yahvé, iremos. Y a esa casa que se menciona ahí se le llama Jerusalén. O sea que la ciudad de Jerusalén actual, la ciudad de Jerusalén histórica, la ciudad que conocemos, hermanos, que existe actualmente desde la antigüedad, desde su fundación, Dios la ha ocupado como una figura de la realidad espiritual de la iglesia.
Y es una alegría, verdaderamente, como dice el contexto, es una alegría, hermanos, el saber que tenemos la libertad para venir voluntariamente, para llegar voluntariamente a la casa de Dios. Bienaventurados nosotros que tenemos hasta el día de hoy esa libertad de congregarnos libremente, asistir a una casa como esta para adorar, para exaltar, para expresar la realidad espiritual de la casa de Dios, nosotros como iglesia, porque hay otros países, hermanos, que no tienen ese privilegio. Hay otros lugares donde no pueden ellos congregarse. Hay otros lugares donde, hermanos, tienen que hacerlo a escondidas. Difícil para los cristianos en otros países el tener la oportunidad como hoy domingo de estar reunidos en la presencia del Señor. Para usted y para mí que tenemos esa libertad y que gracias a Dios el gobierno nos permite todavía, gracias a Dios que los vecinos nos soportan todavía y hasta el día de hoy se han portado bien, hermanos, gracias a Dios. Debe de ser una alegría el que estemos aquí. Y digo vecinos porque pues a veces hemos tenido problemas con el estacionamiento, pero gracias a Dios que se han portado bien, hermanos. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros vecinos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero volviendo al versículo 9, mire, hay muchos aspectos que se hablan de la iglesia, que se enseñan de la iglesia. Pero el aspecto más grande e importante por la iglesia es el amor. Es lo que más sobresale. De hecho, con este aspecto, el amor por la casa de Dios, termina el capítulo 122. Amor por la casa de Dios. Se me vino al pensamiento para predicarlo, amor por la casa de Dios. Y mientras yo pensaba en este aspecto, amor por la casa de Dios, literalmente recordé que había una parte de la Biblia que decía textualmente esas palabras. Y me di a la tarea de buscar ese salmo, esa cita, y vaya que me encuentro con este texto, hermanos, que literalmente vino a confirmar el pensamiento que el Espíritu Santo puso en mí. Y teniendo como base la palabra de Dios, hermanos, teniendo esta revelación escrita, puedo hablarles con toda autoridad en este día sobre el amor que debemos tener por la casa de Dios. Porque la palabra lo valida, porque la palabra lo confirma, porque Dios quiso que quedara escrito para tu conocimiento, para mi conocimiento, que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener amor por la casa de Jehová, de nuestro Señor, por amor a la casa de Dios. Escucha, es un sentimiento del Espíritu que todos los creyentes tenemos o debemos de tener. Está escrito en la palabra. La gente de aquel tiempo, los creyentes de aquel tiempo, el personaje bíblico inspirado por el Espíritu Santo, usado por el Espíritu Santo como un instrumento para escribir este salmo, él estaba expresando con sus propias palabras el amor que tenía para con la casa de Dios en su corazón. Él tenía amor por la casa de Dios, y ese amor
que tenía este escritor humano, el hombre, el instrumento que fue usado por Dios para dejarnos la revelación de este salmo, ese amor que tenía él en su corazón es el mismo amor que debe de haber en nosotros. Como creyentes, como hijos de Dios, debemos de compartir ese mismo sentimiento de tener un amor especial por la casa de Dios. Dicho esto, le pregunto a tu conciencia en esta mañana: ¿cuánto amor tiene usted por la casa de Dios? No me responda, solamente medita en tu corazón, medita en tu conciencia. ¿Cuánto amor hay por la casa de Dios en tu alma? ¿Cuánto amas a la casa de Dios? Usted como hijo, como hija de Dios, tiene que tener amor por la casa de Dios. Vamos a entenderlo de esta manera, de una manera muy humana, porque estamos hablando de la casa de Dios, que tenemos que amarla. Y en lo natural, como hijos, hablando humanamente, guardamos cierto cariño por la casa de nuestros padres. ¿Verdad que hay un cariño especial, un sentimiento, un amor especial por la casa de nuestros padres? La casa de papá o de mamá, hablando terrenalmente, ocupa un lugar especial en nuestro corazón, porque en esa casa tuvimos experiencias agradables. La casa de papá, la casa de mamá, donde algunos nacimos en casa en aquellos años, o crecimos en esos lugares, y en esas casas tenemos gratos recuerdos de nuestra niñez, de nuestra infancia, o puede ser también la casa de los abuelos. Nuestra alma queda ligada a la casa de papá o a la casa de los abuelitos. Sentimentalmente nuestra alma queda ligada. Y cuando regresamos con el tiempo de visita a la casa de papá, sentimos alegría, sentimos felicidad, nos sentimos bien, porque emocionalmente, sentimentalmente nuestra alma está ligada a esa casa. Por ejemplo, la casa de mis padres en Chetumal, aunque voy una vez al año, yo quisiera ir más corto en el tiempo, pero no puedo, aunque sea una vez al año. Pero cada vez que llego a esa casa, aunque mi padre ya no vive, hermanos, mi madre todavía, gracias a Dios, pero mi corazón está ligado a esa casa. ¿Por qué? Porque desde pequeño me tocó, aunque no nací ahí, pero me tocó crecer en esa casa, me tocó trabajar, me tocó guardar el material, los bloques, las varillas, el cemento, todo cuando mi padre iba a construir esa casa. Yo era niño y me quedaba con él en las noches a guardar el material para que no se lo robaran. Y una de mis hermanas recientemente me dijo: ¿por qué no vendemos la casa? Le digo: no, mientras yo viva, yo no estaré de acuerdo que se venda esa casa. Después que muramos los hijos y se queden los nietos, pues ya ellos van a saber qué hacer con esa casa. Pero mientras yo viva, yo no quiero que se venda esa casa. ¿Qué siente usted cuando regresa al rancho, a la casa donde creció? ¿Qué siente usted? ¿Por qué? Porque su corazón está ligado a esa casa. Hace muchos años nosotros vivimos en Campeche, muchos años. Los primeros años de mi vida, desde 1 año hasta los 10 años, vivimos en un lugar de Campeche, hermanos. Y mi padre vendió ese derecho y nos fuimos a Chetumal, a la ciudad. Y una vez tuve la oportunidad de regresar a esa casa. Y cuando llegué a esa casa, hermano, me dio tanta tristeza, me dieron ganas de llorar. Porque esa casa estaba cerrada. Esa casa estaba abandonada. La persona que la compró después la mataron en ese lugar. Y quién sabe quién se quedó con el derecho en ese poblado. La casa sola, abandonada, con un terreno como de aquí hasta la esquina. Imagínense, grande el patio.
nuestro corazón va quedando ligado sentimentalmente en amor a las casas que tenemos, que poseemos. Eso es en lo natural. Termino en el aspecto terrenal para llevarlo a meditar que si nuestra alma está ligada sentimentalmente a una casa terrenal, temporal, que con el tiempo se va a deteriorar o finalmente será destruida, y esa experiencia humana de sentir un amor especial por esa casa, de la misma manera, la experiencia por la iglesia como casa de Dios, esa experiencia de amor por la iglesia como casa de Dios debe de ser mayor. Nuestra alma debe de estar ligada sentimentalmente a la iglesia como casa de Dios. En lo espiritual, tu espíritu debe de estar ligado en amor a la casa de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, debe de haber un verdadero amor por su casa. Yo no sé los jóvenes que llegaron siendo niños a este lugar, siendo niñas a este lugar, qué tanto amor hay para con este lugar, para con la iglesia, para con los hermanos, para con las hermanas, como casa de Dios. Los que tenemos ya más de 20 años, 15 años congregándonos, ¿qué tanto de amor hay por la iglesia como casa de Dios? Debe de haber un amor, debe de haber desarrollado, crecido un amor especial por la casa de Dios. Y voy a entrar a detallar algunos aspectos. Primero, amor por la casa de Dios es una necesidad de los creyentes. Es una necesidad. Usted debe de ver, usted debe de entender. Yo quiero transmitirle a su conciencia, a su espíritu en esta hora de la tarde, que el amor que usted debe de sentir por la iglesia es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque con amor todo se puede. Para el amor, o donde hay amor, no hay límites, no hay imposibles. Con amor todo se logra. Escucha la importancia o la necesidad de tener amor por la iglesia como casa de Dios. El amor, y estoy haciendo énfasis en la palabra amor, en relación a la iglesia. Hoy vamos a hablar del amor aplicándolo a la iglesia como casa de Dios. Tan importante, tan necesario que aprendamos a amar la iglesia de verdad como casa de Dios. Aleluya. El amor es la fuerza del alma que nos impulsa a hacer voluntariamente muchas cosas. Y mire que en la casa de Dios hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas en que ocuparnos. Hay muchas cosas en que servir. Y es el amor por la iglesia la fuerza que nos va a impulsar a servir voluntariamente, a ser voluntariamente. El amor es la vida del alma que nos capacita para lograr grandes cosas en favor de aquello que amamos. Cuando los creyentes tienen amor por la casa de Dios, cuando hay un verdadero amor por la casa de Dios, grandes cosas se lograrán y se obtienen en favor
y beneficio de la iglesia. Amor por la casa de Dios es amar de verdad la iglesia. Confesamos tener amor para con Dios. Cantamos tener amor para con Dios. Testificamos que amamos a Dios. Pero ese amor que usted confiesa por Dios debe estar expresado también por su casa. No solamente para con Dios. Hay mucha gente que dice amar a Dios, pero nunca se asoma a las casas de Dios. No son parte de la casa de Dios. No se congregan. No participan en la casa de Dios. Si amamos a Dios, debemos de expresar también amor por su casa. El amor es una fuerza, hermanos, que cuando está presente en la iglesia, cuando amamos de verdad a la iglesia, con amor, podemos producir un gran avivamiento local y congregacional. Amor por la iglesia, tan importante y tan necesario. Amor por la casa de Dios, porque cuando hay amor por la iglesia, hermanos, el amor echa fuera el temor de la casa de Dios. Amor por la iglesia echa fuera el egoísmo de la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios, pertenecemos a la casa de Dios, pero muchas veces no queremos compartir con los demás. No estamos dispuestos ni a sentarnos un momento para convivir con mi hermano, con mi hermana, cuando se hace la convivencia. Tenemos que practicar ese amor por la casa de Dios. Tenemos que desarrollar esa capacidad de amar la casa de Dios. Amor por la iglesia va a echar fuera toda división dentro de la casa de Dios. Amor por la iglesia echará fuera todo lo maligno de la casa de Dios. Cuando hay amor por la iglesia como casa de Dios, hay verdadera unidad fraternal entre todos los creyentes y los miembros de esa congregación. ¿Se da cuenta cómo hace falta amar de verdad a la iglesia como casa de Dios? Porque cuando amamos la casa de Dios, hermanos, estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos hasta sacrificar lo que sea necesario dejar. Cuando amamos de verdad la casa de Dios, hermanos, todo lo hacemos de voluntad y no andamos protestando, hermanos, ni renegando, ni cuestionando tantas cosas que tenemos que hacer, porque somos parte de la casa de Dios. Y pudiera mencionar varias, por ejemplo, como la actividad del talento. Otra vez a mí. Otra vez a mí. Y lo suelto. El aseo, otra vez a mí. Oye, pues si no vienes a limpiar mi casa, no lo vienes a hacer para mí. La Biblia revela que Dios tiene una casa. Y todo lo que venimos a hacer aquí, materialmente, humanamente, lo venimos a hacer por la iglesia. Por nosotros mismos. ¿Cómo hace falta sentir verdadero amor por la casa de Dios? Ese amor que tenemos para Dios tenemos que expresarlo aquí, en su casa. Aspecto número 2. Por amor a la casa de Dios, estaremos comprometidos en buscar siempre el bien de la iglesia. El bien de la iglesia. Por amor a la casa de Dios.
Mi compromiso como hijo de Dios en esta tierra es buscar el bien de la iglesia. Escucha y que suene recio. Por el bien de la casa de Dios, por amor a la casa de Dios, usted debe de estar comprometido como hijo de Dios en buscar el bien de la iglesia. Y ese es el segundo aspecto. La palabra bien. Mire que hay dos palabras muy importantes que sobresalen en este texto. Primero, la palabra amor. Ya definimos eso. Segundo, la palabra bien. Amor y bien en relación a la iglesia. La palabra bien significa lo que es bueno, agradable, aceptable, favorable, benéfico. Y cuando el corazón del creyente tiene amor por la iglesia como casa de Dios, estará dispuesto a buscar, dar, contribuir con todo lo que sea bueno, agradable, aceptable, favorable para la iglesia. Por amor a la iglesia como casa de Dios, ese creyente, ese hijo de Dios, usted y yo tendremos la capacidad y la voluntad para buscar el bien de la iglesia, porque sabemos que es la casa de Dios en la tierra. Por amor a la casa de Dios, buscando el bien de la iglesia, estará dispuesto a sacrificar lo que sea. Dejará todo aquello que dañe, que ofenda, agravie, que ponga en riesgo, que sea de tropiezo para la integridad y la honra de la casa de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos cosas que no son propias para nosotros como cristianos y nos corrigen, nos exhortan y nos vale un cacahuate y no hacemos caso? ¿A poco no nos damos cuenta, hermanos, que podemos afectar a la iglesia? Podemos afectar espiritualmente a la iglesia. Podemos manchar el testimonio de la iglesia. Podemos ocasionar que se critique la iglesia. Podemos deshonrar a la iglesia como casa de Dios. Cuando hay amor por la iglesia como casa de Dios, los creyentes no harán nada indebido por amor a la iglesia. Porque una de las definiciones del amor perfecto es que el amor no hace nada indebido. Los creyentes, cuando aman de verdad a la iglesia como casa de Dios, no buscarán egoístamente su propio beneficio, sino que por amor a la iglesia como casa de Dios buscaremos el bien común de todos los demás hermanos y hermanas. Si yo amo de verdad a la iglesia, yo tengo que tener la capacidad de evitar aquello que sea de tropiezo para mi hermano, que es parte de la casa de Dios. Pero muchas veces no tenemos esa capacidad. Por el bien de la casa de Dios, el creyente guardará su testimonio como verdadero hijo de Dios. Por el bien de la casa de Dios, el creyente tendrá la capacidad de guardar la sana doctrina que se predica en ese lugar como casa de Dios. Si usted ama a Dios, si usted ama su casa, guarde la doctrina que le he enseñado, que le predico continuamente, que le he compartido desde hace muchos años. Usted sabe que en esta casa guardamos la sana doctrina. Y si usted ama a Dios, ama a la iglesia, procure el bien de la iglesia y no contradiga la sana doctrina viviendo como un pagano, como un mundano, como un impío. Se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Si realmente usted ama
la iglesia como casa de Dios. Busque el bien de su casa. El creyente, por amor a la iglesia, buscará su bien. Además, guardará la unidad de la fe entre todos los demás miembros, hermanos suyos, de la congregación. Por el bien de la casa de Dios, el creyente estará dispuesto a dejar todas aquellas actitudes egoístas, pecaminosas, malignas, y buscará el bien común de sus demás hermanos y hermanas. Por el amor a la casa de Dios, en la búsqueda del bien de la iglesia, estará dispuesto a estar siempre solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por amor a la casa de Dios, hermanos, hermanas, es la mayor de las virtudes cristianas que debemos de cultivar todos los creyentes que somos miembros de una congregación. Todos aquellos que amamos verdaderamente a Dios, tenemos que saber expresar un verdadero amor por su iglesia como casa de Dios. Ya para terminar, no se gozan por ello, ya voy a terminar. Mire lo que dice el versículo anterior. ¿Saben por qué me gusta predicar así textualmente cada texto? Porque nos apegamos totalmente a la Escritura y evito andar divagando en otras cosas que a lo mejor no le importan a usted ni le edifican. Amén. Mire el versículo 8. Mire el compromiso que usted tiene con la casa de Dios. Por amor de mis hermanos que son parte de la casa de Dios, por amor de mis compañeros, o sea, de mis amigos, compañerismo, diré yo, la paz sea contigo. ¿Qué es lo que yo entiendo aquí? Que cuando realmente amamos a la iglesia como casa de Dios, evitaré todo aquello que siembre discordia, división, confusión, todo aquello que venga a alterar la paz entre mis hermanos que formamos parte de la casa de Dios. Hoy criticamos, señalamos y no nos importa si le quitamos la paz a nuestro hermano, si lastimamos u ofendemos a nuestros hermanos. Se da cuenta cómo realmente es esto que está diciendo aquí. Entiéndalo en relación a esto. Es más, déjeme poner los dos textos juntos para que entienda y le quede clarísimo bien el contexto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 8. Mire, ya estoy terminando, pero meditemos en esto. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Compromiso, hermanos, es mantener siempre la paz entre nosotros. Así que vamos a hacer a un lado todas esas actitudes cismáticas, negativas, que en nada aprovechan, que lo único que vienen a hacer es sembrar dolor, tristeza, amargura, enojo, resentimiento. Y lo haremos
por amor a la casa de Dios. Y por ese amor por su casa, buscaré siempre el bien de la iglesia, que significa el bienestar de mi propio hermano, de mi propia hermana. Amor a la iglesia. Póngase en pie, por favor.